Hola, con mucha frecuencia le escucho decir a la gente ante una ruptura, el fallecimiento de un ser querido o algún problema importante que están elaborando el duelo. Y de lo que me he dado cuenta es que la mayoría de las personas auténticamente no saben cuáles son las fases del duelo y por lo tanto no tienen certeza de estar atravesándolo o no. Por eso te invito a quedarte a ver este video. Es un en vivo que hice en Facebook precisamente sobre eso, las 5 fases del duelo. No te lo pierdas. Hola, buen día, bienvenidos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Marcela Ortiz y yo soy coach transformacional. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el duelo. ¿Por qué voy a hablar el día de hoy del duelo? La verdad es que he estado como en una especie de negación durante todo este tiempo del confinamiento y no he querido como conversar en los videos que he hecho en vivo para las distintas plataformas donde estoy transmitiendo. No he querido hablar del tema de la cuarentena, ni la pandemia, ni nada de eso, porque creo que estamos sobresaturados de la temática de la pandemia. Creo que además no solo no soy experta, sino que, vamos, no clasifico ni en la categoría de conocedora sobre el tema, como para yo también meter como mi cuchara ahí. Entonces no he querido conversar sobre este tema, pero el tema del duelo se cruza transversalmente con esto y no puedo dejar de decirlo. Estamos todos en este momento atravesando por situaciones que quieras que no, a todos nos está afectando de alguna manera. Incluso el que ya trabajaba en Work Office, incluso el que ya estaba en casa o el que no tenía empleo antes de esto, todos nos estamos viendo afectados porque no podemos salir a los sitios que queremos, ya no podemos ir al estadio a ver al equipo que nos gusta, porque no podemos ir a los restaurantes. O sea, hay un montón de pérdidas, vamos a decir, relacionadas con la temporada de la pandemia y el confinamiento. Y estas pérdidas, estos abandonos, estas renuncias, estos despidos, porque también muchas relaciones se han tronado por causa de la convivencia forzada o bien por la falta de convivencia. Y entonces, digamos que como el duelo es un proceso que se activa también en estas situaciones, quiero que conversemos de eso. ¿Por qué? Porque normalmente escuchamos hablar del tema de elabora tu duelo o es que yo no terminé de hacer mi duelo. No sé si lo han escuchado de las personas que digamos que están en el área de la psicología. Se habla mucho de esto y sabes que el duelo no es exclusivo de la pérdida de un ser querido. También se pone en marcha con la pérdida significativa para ti de lo que sea. Un empleo, cambiarte de casa es un duelo, terminar una relación, cortar con una amistad, hacer un cambio vital como irte de tu país, esto te implica un duelo, que te diagnostiquen una enfermedad, una grave para ti o para alguien de tu vida, ¿no es cierto? Entonces, estos cambios vitales que requieren un proceso de elaboración, es un proceso psicológico, algo que nos permita como continuar con la siguiente etapa de nuestra vida de una manera no solo satisfactoria, sino funcional, ¿cierto? Pero para hacerlo nosotros necesitamos atravesar por el duelo. Y el duelo no es como que me senté, lloré un rato y ya, atravesé el duelo, ¿cierto? No es así. El duelo es, digamos que un proceso que tiene sus etapas. Entonces, la primera etapa del duelo es la negación. Y esta negación normalmente está como amortiguando el golpe de lo que sea que pasó, la muerte de tu ser querido o digamos el despido, lo que sea que haya pasado que detonó este momento de ruptura o este quiebre en tu vida. En la primera etapa del duelo es que estamos en negación, estamos como queriendo aplazar una parte del dolor y entonces esta parte normalmente no puede ser indefinida. Necesitamos que en algún momento choque con la realidad. Si bien es normal
atravesar por un espacio de negación, no nos podemos quedar en la negación. Requerimos hacernos cargo de que estamos en negación. Esto no me está pasando, esto no es posible, no es tan grave o esto se va a resolver. Esa etapa de la negación es muy normal, sin embargo no puede ser indefinida. ¿Cuál es la segunda etapa del duelo? Y aquí me importa mucho que vayas viendo que quizás en tu caso o en el caso de alguien de tu vida que esté atravesando por un duelo, estén en distinto orden las etapas del duelo y no pasa nada. A veces se dan en distinto orden. ¿Cuál es la segunda etapa del duelo? El enojo. La etapa del enojo es una fase que se caracteriza por sentimientos de rabia, de ira, con resentimiento por sí mismo y al mismo tiempo con la búsqueda de un responsable o un culpable. O sea, ¿a quién echarle el saco de lo que me está pasando? Ahí aparece como una gran frustración y entonces temas como la muerte, que es irreversible, que no tiene solución, se pueden, digamos, manifestar de manera más importante en la etapa de la ira, porque como no hay a quién culpar, entonces en esta etapa nos enojamos con todo, con el mundo entero, con el entorno, incluidas las personas que más queremos, estamos como enojados con todo el mundo, porque la etapa de la ira es así, ¿cierto? Aquí queremos como culpar a mi jefe, culpar a mi mamá, culpar a mi pareja, culpar nuestro pasado, nuestras decisiones y, por supuesto, culpar al creador, ¿cierto? Al ser en el que tú creas. Si eres religioso o no, normalmente en la etapa de la ira aparece Dios como el responsable culpable de lo que te está pasando. Es muy normal pasar por ese momento, captar que es parte de la elaboración del duelo y de nuevo no quedarte ahí. Porque hay una tercera etapa, que es la etapa de la negociación, y esta no es mejor ni peor que las otras. La etapa de la negociación es una fase en donde las personas fantasean, ¿no? Con la idea de que esto se puede revertir, que va a ocurrir un milagro, que todo fue un sueño, que no pasó en realidad, que te van a llamar y te van a dar la noticia de que las cosas no fueron así, que hubo un error. Entonces, en la etapa de la negociación, normalmente nos estamos preguntando, bueno, ¿y qué hubiera pasado si? Y empezar como a elaborar desde ahí estrategias que habrían evitado el resultado final, ¿sí? Entonces es como, ¿y si yo hubiera hecho esto o si hubiera hecho aquello y si mejor me hubiera ido para acá y si yo no lo hubiera llamado y si no me hubiera casado? Bueno, esto puede terminar y si no hubiera nacido, ¿cierto? La etapa de la negociación es como aferrándonos a cómo anestesiar el dolor. Y es una negociación que normalmente es mental, es personal, no quiere decir que estamos negociando con otro, sino que en nuestra mente estamos haciendo un montón de planes de negociación para resolver de nuevo cómo manejar el dolor de la pérdida. Por eso hace parte de las fases del duelo. Entonces, hasta aquí llevamos 3 fases del duelo, son 5. La primera es la etapa de la negación, esto no me está pasando a mí. La segunda es la etapa de la ira, quiero culpar a alguien, esto es culpa de otro. La tercera es la etapa de la negociación, empiezo a pensar, y si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera dicho, si no hubiera venido, si no lo hubiera llamado, etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta etapa es la etapa de la tristeza. Es una tristeza profunda, una sensación de vacío. En esta fase del duelo es muy característico que estamos incluyendo en nuestra cotidianidad un estado anímico similar a la depresión. Es una depresión transitoria, es una tristeza y una melancolía que tiene muchas características comunes con la depresión, pero lo que tiene distinto es que va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿cierto? Como que se va disipando con los días, no te quedas ahí. Entonces, no es que yo estoy hablando de que nos enfermamos de depresión. La enfermedad mental que se llama depresión y el diagnóstico de depresión son otra cosa, ¿ok? Y claro que hay gente que termina cayendo en una depresión durante un duelo, pero no porque estés tremendamente triste durante varios días quiere decir que estás en depresión. Quiere decir que seguramente
lo más probable es que estés pasando por esta fase del duelo, que es la fase de la tristeza, que es muy parecida. De nuevo, es como una depresión, pero que es transitoria. De hecho, los expertos dicen que las personas no pasan necesariamente por todas las etapas del duelo, ni lo hacen en el orden específico en los que yo te lo estoy contando. Por eso, si tu duelo se manifiesta de una manera distinta y de unas fases pasas a otras, o parece que te brincaste alguna y que nunca estuviste, por ejemplo, enojado o no demasiado triste, no quiere decir que no elaboraste el duelo. Lo que yo te estoy contando es para que tú identifiques que quizás el que te estés sintiendo de cierta manera solo significa que estás haciendo tu duelo y que si lo identificas como parte del duelo vas a tener más estrategias para poder ir del otro lado del dolor. Ahora, ¿cuál es la quinta etapa de, digamos, el duelo? La quinta etapa es que una vez tú ya aceptaste la pérdida, las personas que están en duelo aprenden a vivir con su dolor emocional, aprenden a estar en un mundo en el que ese trabajo ya no está, esta casa ya no la tengo, o mi ser querido ya se fue, o mi relación se acabó, o mi matrimonio se terminó, ¿sí? Entonces, cuando por fin yo aprendo a aceptar esto, estoy exactamente en la etapa 5, que es esta, aceptación. Entonces, cuando estás en la etapa de la aceptación, vas viendo que conforme pasan los días, vas recuperando tu capacidad de experimentar alegría, tu capacidad de experimentar placer. Entonces, Marce, ¿cómo sé que ya estoy yendo al otro lado? Porque cuando por fin aceptamos realmente desde la aceptación y empiezo a experimentar alegría auténtica, no digamos que la contentura evasiva, que me voy de fiesta, que estoy con los amigos evadiendo el dolor, evadiendo hacerme cargo de la pérdida, sino que realmente estoy haciéndome cargo porque ya siento una alegría profunda o empiezo a sentir unos deseos grandes de estar, digamos que contento. Entonces, ahí yo identifico, ya estoy como en la última fase, en la de la aceptación. ¿Cuándo es un problema? El duelo. ¿Cuándo yo puedo decir, Dios, esto se me salió de las manos? Un duelo se vuelve complicado cuando te paraliza. Si tú identificas que a raíz de una pérdida, del divorcio, de la muerte de un ser querido, de cualquier cosa que te haya implicado hacer este duelo, estás en parálisis, es decir, dejaste de hacer tu vida como normalmente la haces, ahí tú tienes que captar que tienes un problema, que no estás elaborando el duelo. De nuevo, si te quedaste en la etapa del enojo y ya. Si te quedaste en la tristeza y esta depresión transitoria se está convirtiendo en un estado permanente, entonces quizás tú ya estés pasando a otro tema que sería, me estoy quizás enfermando y necesito ayuda profesional. No puedes pensar que saber esta información va a reemplazar una terapia. De ninguna manera. Si tú estás atravesando por un duelo, aun que parezca que es una causa no demasiado importante, quizás quebraste un negocio o tal vez se te murió una mascota. Y cualquier duelo, cualquiera que sea el duelo, por poco comprendido que sea por las personas de tu vida, si tú estás en un duelo y sientes que estás en el espacio de la parálisis, busca ayuda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues como el duelo es inevitable, pero también es absolutamente individual, la mejor estrategia para sobrellevarlo es hablar. Entonces, ¿qué hago? Habla de cómo te sientes, habla con tus amigos, con tu familia, con tu médico, con un mentor, con tu pareja, con tus padres. Encuentra a alguien con quien hablar. Puede ser que en esa conversación tú logres abrir la válvula donde tienes acumuladas las emociones y el vaciarte de la emoción a través del discurso te permita, digamos que alivianarte, como dicen en México, ¿sí? Sentirte más liviano y desde ese espacio quizás digas, ok, no estoy en parálisis, me puedo mover, lo que necesitaba era como salir de este soliloquio mental. Pero si conversar no alcanza, entonces en esa conversación aprovecha y pide apoyo para que seas atendido por un profesional. Si quieres saber más de este tema y otros, suscríbete a mi canal de YouTube. Por hoy te dejo con una reflexión. El duelo es personal, es mío y tengo derecho a vivirlo. Nos vemos la próxima semana.
Gracias por estar aquí. Suscríbete, dale like. Nos vemos. Bye.